Vamos a pedirle al Señor algo especial esta mañana con nosotros. Vamos a creer que va a ser algo muy bueno con nuestras vidas. Amén. Señor, quiero agradecerte por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Nos has permitido llegar esta mañana a estar juntos. Nos has permitido llegar a esta congregación, Señor. Nos has permitido llegar a este local para que en un solo sentir, en un solo cuerpo, en una sola unidad, podamos disfrutar del ser tus hijos, del ser hermanos. Podamos disfrutar de darte a ti toda la alabanza y toda la adoración, de darte a ti toda la gratitud contenida durante esta semana para hacerla pública en medio de la familia, de tu fidelidad, de tu cuidado y de tu amor. Señor, gracias, porque también tu palabra tocará nuestros corazones, nos cambiará, nos transformará, renovará nuestras fuerzas, nos llenará de tu gracia y hará de nosotros, Señor, instrumentos de tu justicia para tu gloria y tu honra, Señor. Te amamos, Jesús, te amamos y creemos que tú nos amas con la misma y más pasión que la que podemos tener nosotros por ti. Gracias por tu palabra y porque en esta mañana seremos transformados por ella y por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos de Juan y de Javier y de Segundo, que están en Italia, que están disfrutando, le están pasando pipa. Me escribí a Javier y me dice: tienes que verle la cara a Segundito, está sentada a la mesa comiendo con Orville Swindle, con Ernest, con Ana Pali, con César Romo. Es que no pisa la tierra. Y Juan dice: estamos en las ligas mayores. Están disfrutándolo realmente. Dios les ha regalado este tiempo, están aprendiendo y eso nos beneficia a nosotros. Eso es una bendición para nosotros. Amén. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Quienes tengan la hojita pongan Romanos 6. Se me olvidó poner al comienzo. Romanos 6. José, orar por mí que me ha dado una alergia esta mañana. Bueno, Romanos capítulo 6. Y como es verano, y en el verano hace calorcito, y el calorcito adormece, vamos a leer la palabra de pie. Y cada vez que tengamos que leer la palabra, nos vamos a poner de pie. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer Romanos capítulo 6. No, tú no eres. El libro, para mí, uno de los libros más maravillosos, más impactantes, de más poder en la palabra. Para mí son dos de estos libros. Para mí son Efesios y son Romanos. Yo me puedo perder, deleitarme, enamorarme de Dios y sentirme desafiada por Él leyendo a Romanos y Efesios. Son maravillosamente impresionantes y tienen un poder transformador. Amén. Vamos a leer el capítulo 6 entero y vamos a hacerlo de la siguiente manera. La nave donde está Jefferson y Rubén va a empezar con el versículo 1
y luego está el 2, el 3 y luego volvemos hasta terminar, ¿vale? Tienen que estar listos porque no quiero que se pierdan. Vamos a estar atentos. Comenzamos. 1, 2, 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque es ¿cómo iremos a él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos trasladados juntamente con él en la esperanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se crea más de él. Porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de nosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, liberados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Este es un pasaje, todo un capítulo de gloria y de victoria. Sí, ahora podéis sentaros, os ponéis de pie solo cuando vayamos a tocar algún pasaje bíblico. Vamos a hacer abdominales esta mañana. Vamos a aprovechar para poder estar bien. Estas 2 o 3 semanas hemos estado viendo acerca del poder de la cruz, ¿verdad? La semana pasada estábamos viendo que la cruz, el momento de la cruz, dentro de la eternidad de Dios, no tiene ni principio, no tiene pasado, presente ni futuro. El tiempo de Dios no tiene nuestro tiempo. El tiempo de Dios no se mueve en el tiempo nuestro. Para Dios es siempre una continuidad, el tiempo es para nosotros. Por eso podemos estar juntamente crucificados con Cristo. Si la cruz fuera una realidad del pasado, un hecho histórico, no tendría el poder que la cruz tiene.
La cruz tiene poder porque es un hecho actual, real, normal, natural, de este momento, no del pasado, de ahora. Es la eternidad, es una continuidad. Por eso la cruz sigue siendo una fuente continua de misericordia. No es algo que pasó, se acabó y ahora hay otra cosa. No es así. En la eternidad de Dios, la cruz está ahí y es un acto continuo de fe. Los chicos grandes van a salir al jardín, se los avisamos a sus padres, porque arriba hace mucho calor y afuera estarán más fresquitos, van a estar por 45 minutos como mucho. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo que Javier nos puso acerca de que la gracia en el efecto de la cruz viene a ser como la red en los trapecistas? Que cuando alguien cae, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? No se estrella, sino que amortigua la caída y puede subirse nuevamente al trapecio y seguir con lo que tiene que ver. Pero esta maravillosa verdad es simplemente el principio. Por eso yo quería desafiarlos, y esta mañana el tema de mi mensaje es: la cruz es solo el comienzo. La cruz es el mero comienzo. Si te quedas en la cruz, te has comido la ensalada y te estás perdiendo el plato fuerte. Estás a pura lechuga y te falta tu buena comida fuerte. La cruz es solamente el comienzo. La cruz es el principio de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que con Cristo estamos juntamente crucificados, solo hemos alcanzado el primer peldaño de la vida que Dios quiere para nosotros. Solo el primer peldaño. Solo la primera parte. Con este peldaño es verdad que tú puedes entrar a la vida eterna, porque eso le pasó al ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús. Él dijo: Señor, ten misericordia de mí, tú eres justo, nosotros no. Y el Señor Jesús le dijo: conmigo estarás en el reino de los cielos. Solo hizo falta creer en Jesucristo como el Señor. Solo hizo falta reconocer que la obra que Jesús hizo en la cruz era injusta para Él, para Cristo, para ser salvos. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros solamente. Es como si estuviéramos en una gran carrera y en esa carrera nos dieran un simple certificado por estar. Simplemente por estar un certificado. ¿Qué es más lindo o qué es más motivante? ¿La medalla o un certificado de concursante? La medalla. Dios quiere que lleguemos a alcanzar la medalla. Dios quiere que lleguemos hasta la meta. Dios quiere que lleguemos hasta la meta. Ese es el deseo de Dios. Llegar hasta la meta. No podemos, yo puedo tener comunión con Dios y no llegar muy lejos. ¿Cómo es eso? Yo puedo orar, yo puedo recibir la palabra de Dios, pero si no la creo, no llego muy lejos. ¿Me entienden lo que digo? Yo puedo orar, yo puedo tener comunión con Dios, el Señor me puede hablar a mi vida, pero si yo no le creo y no pongo en práctica lo que Él me dice, no voy a llegar muy lejos. O si llego, me demoraré muchísimo en llegar. ¿Me entienden lo que digo? Yo puedo leer la Biblia, y tampoco puedo llegar muy lejos.
que aprender verdades para llegar lejos. Y Romanos capítulo 6 es uno de estos pasajes claves para descubrir el propósito de Dios para mí. Porque hay varias verdades, muchas verdades, demasiadas verdades, de las cuales yo tengo que aceptarlas. ¿Qué tengo que hacer con una verdad? ¿Qué debo hacer con una verdad? Creerla. Con una verdad puedo negociar una verdad. ¿Puedo negociar una verdad? ¿Puedo razonar una verdad? ¿Puedo discutir una verdad? De poder a lo mejor puedes, pero no debes. ¿Qué es lo que tienes que hacer con una verdad? Creerla. ¿Qué significa creer? Porque desde aquí tenemos que partir. ¿Qué significa creer? ¿Qué? Darlo por hecho. Aplicarlo a nuestra vida. Tenerlo como algo que no se duda. Para poner un ejemplo. Veamos. Beto, ¿tu nombre es Alberto Hichazo? ¿Sí o no? ¿Seguro? ¿No eres Pedro González? ¿Cómo te llamas? Alberto Hichazo. Él está seguro de su nombre. Está seguro de su nombre. Yesenia, ¿tú eres chica? ¿Segura? ¿Segurísima? ¿Segura? No lo duda. No lo duda. No lo duda. Zaira, ¿estás en Murcia? ¿Estás en la carretera del Palmar? ¿Segura? ¿Segura? No lo duda. Ese tipo de certeza, ese tipo de seguridad, ese tipo de convicción es la que nosotros necesitamos para que las verdades de Dios funcionen en nuestra vida. Ese tipo de convicción. Y estas verdades se tienen que creer de una forma absoluta, ciega y absoluta, sin dudarlo. Creer, simplemente creer. Primera verdad: hemos muerto al pecado. Primera verdad: hemos muerto al pecado. ¿Sí o no? Hemos muerto al pecado. Vamos a ver, Romanos 7:14. ¿Os acordáis? Sí. Romanos 7:14. No puede ser que los jóvenes seáis los más gandules. Romanos 7:14. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Otra vez? Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Sabemos que la ley es espiritual, mas nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Nosotros, en nuestra naturaleza humana, hemos sido vendidos al pecado y muertos en el pecado. Es de ahí donde el Señor nos ha sacado. Ahora, con la gracia del Señor, también en Romanos capítulo 6:1,
Y dos, 1 y 2. ¿Qué dice? 1, 2, 3. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque nos diremos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muy bien, sentarnos. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? El Señor nos está diciendo que por naturaleza normal, que por condición normal, nosotros, todos y cada uno de los que estamos aquí, hemos sido vendidos al pecado, por condición normal. Por naturalidad hemos sido vendidos al pecado. Pero por una realidad espiritual diferente, por una verdad espiritual diferente, por un poder que no depende de nosotros diferente, ahora esa autoridad, ese vendidos al pecado, ya no tiene parte, porque nosotros estamos ¿qué? ¿Muertos a qué? Muertos al pecado. Cuando nosotros creemos, recuerdan las predicaciones pasadas, cuando nosotros creemos que estando en Cristo, que el momento que yo confieso que Jesucristo es mi Señor, el momento que yo voy al bautismo, sucede espiritualmente una realidad especial. ¿Qué sucede? Espiritualmente mi espíritu se une a Jesucristo en la cruz y estoy juntamente con Él crucificado en la eternidad de Dios. En la eternidad de Dios, ¿dónde estoy yo? Crucificado con Cristo. Muerto al pecado. Muerto al pecado. ¿A qué tipo de pecado estoy muerto? Estoy muerto al dominio que el pecado tenía sobre mí. Estoy muerto al dominio, al señorío, a la presión que el pecado tenía sobre mí. Ya no puede ningún tipo de pecado gobernar mi vida. Ahora yo tengo un poder diferente que domina el pecado para no caer. Ahora tengo la fuerza que no es mía, sino del que vive en mí, para no dejarme dominar del pecado. La primera verdad que tenemos que recordar es que estamos Muertos al pecado. otra vez, estamos Muertos al pecado. estamos. Muertos al pecado. Regrésese a la persona de al lado y le diga, estás muerto. Estás muerto. Otra vez, el pecado no te domina. Primera verdad, estamos muertos al pecado, el pecado no nos domina. Ese es el poder de la cruz en nuestra vida. Es la primera parte de mi bautismo. Es el morir con Cristo, es el sumergirme con Él en el bautismo. Es cuando estás debajo del agua. Pero ¿qué pasa si te dejo debajo del agua? Realmente mueres. ¿Cuál es el otro símbolo que hay en el bautizo? Te levantas. No te quedas abajo, te levantas. Y te levantas quiere decir que nosotros hemos resucitado con Cristo. No somos unos simples cadáveres andantes, no. Hemos resucitado con Cristo. Esta es la segunda verdad que tú tienes que tener en tu corazón. No solamente que estás muerto, no solamente que tu naturaleza humana y pecaminosa murió, sino que ahora has resucitado. Amén. En otro estilo de vida, para otro estilo de vida, para otra realidad de vida, que has resucitado con Cristo. Romanos 6:5.
1, 2, 3. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Así también lo seremos en la resurrección. Si hemos sido muertos de una forma, ahora hemos resucitado con Él de otra forma. ¿Puede usted dar un codazo al vecino y decirle, déjame escuchar, porque realmente quiero escuchar? Denise, ¿puedes dar un codazo a Hernán y Hernán uno a Denise y decirme, ¿dejáis escuchar? Muchas gracias. Cuando os pido que os pongáis de pie y leáis el pasaje, es para no dormirnos, el calor duerme, pero no es para conversar. Por favor, porque así, como yo estoy delante, os veo y me distraéis muchísimo. Por favor. ¿Sí? Nosotros hemos resucitado con Cristo. El momento de la resurrección es el momento más glorioso de toda la historia de la humanidad. Es el momento más espectacular de la historia de la humanidad. La fiesta que hubo en el reino de los cielos en la resurrección de Cristo es como una ebullición a una nueva creación, porque quiere decir que el sacrificio de Jesucristo, quiere decir que el Cordero inmolado, que el Santo que murió sin culpa por nosotros, que su sacrificio fue aceptado. Y siendo aceptado, venció al más grande de los poderes que en ese momento existía, que es la muerte. Y venciendo a la muerte, fue hallado justo, porque en él nunca hubo pecado. Y por su sacrificio de justicia, a nosotros nos da la oportunidad de acercarnos a Dios como Padre. Por eso es el momento más glorioso de la historia. Por eso es el momento más maravilloso de la historia. La resurrección de Cristo nos demostró que su sacrificio, que su sangre, que su vida fue aceptado. Y siendo aceptado, Dios no solamente que lo valoró, sino que lo premió y lo exaltó hasta lo sumo. Y lo hizo Señor de todo. Por esta razón, por este sacrificio, por este poder, todos aquellos que tenemos la fe de creer que este sacrificio que Cristo hizo por nosotros, somos partícipes. Somos partícipes de la gloria, del amor de Cristo y de la comunión con el Padre. Nosotros que nunca podríamos estar cerca de Dios, ahora nos hemos hecho cercanos a Él, y no solamente cercanos a Él, sino que nos hemos hecho familia con Él. Él es ahora nuestro Padre. Él es nuestro hermano mayor. Jesús es nuestro hermano mayor. No os preocupéis, dejadlos. No pasa nada. Siguiente verdad. Somos libres del pecado. Primera verdad, ¿cuál era? Que hemos muerto al pecado. Muertos al pecado. Segunda verdad. Tercera verdad. Somos libres del pecado. Romanos 6, del 6 al 11. ¿Listos? 1, 2, 3. Sabiendo esto, que nuestro viejo murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuando vive para Dios vive. Así también vosotros considerados
está hablando de la resurrección nuestra. Muertos en el pecado, vivos en el Señor. ¿Para qué? Vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. El gobierno, el dominio que el pecado ejercía sobre nosotros se ha caído, se ha destruido. Entonces nosotros podemos decir, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sigo luchando o sigo teniendo problemas con mi carácter, por ejemplo? Porque muchas veces, muchísimas veces, muchos de los pecados que nosotros sabemos que son pecados, no solamente se han quedado en pecados, sino que se han convertido en hábitos de nuestra vida. Hay hábitos que no son pecaminosos. Por ejemplo, el mal hábito de dejar el trípico, como veíamos hoy en la clase de la mañana, abierto, la pasta de dientes abierto, lavándose y desparramándose. Eso no es un pecado, es un mal hábito. Un mal hábito, por ejemplo, terminan de ducharse los jóvenes y uno sabe que se han duchado porque hay un bulto de ropa y una toalla en el suelo, en el aseo del piso, del baño. Se ha duchado. Es un mal hábito, pero no es pecado. ¿Entendéis lo que os digo? Un mal hábito. ¿Te has sentado a comer los cereales? Y como estabas solo en la casa, no lo decides comer los cereales en el salón frente al televisor. ¿Te aburres o tienes que hacer otra cosa? Te vas. ¿Y dónde queda el plato, la cuchara de los cereales? ¿En el salón? ¿Es pecado? No, es mal hábito. Es un mal hábito que hay que cambiarlo. Pero así como hay este tipo de malos hábitos, también hay pecados que se convierten en hábitos. Por ejemplo, gritar, mentir, chismear, quejarse, queridos, quejarse. Ese es uno de los hábitos más grandes que tiene un ser humano. Y es un mal hábito, y esto sí es pecado. ¿Por qué digo que es un hábito? Porque si este tipo de pecados te resulta una vez, y 2 veces, y 3 veces, tú lo usas como parte normal de tu vida para conseguir los resultados que tenías. Por ejemplo, un padre o una madre, cuando sus hijos eran pequeños, les pidió, recoge los juguetes. No lo recogió. Una vez, Pepito, recoge los juguetes. Se fue así yo jugando, no lo recogió. Pepito, que recoge los juguetes, te digo. El electrocutado del niño recogió los juguetes. ¿Qué es lo que al padre le estimuló o le gustó? No le gustó gritar. Le gustó que los juguetes estén en la caja de juguetes. Eso le gustó. Gritar no. El mal hábito no nos gusta el resultado del mal hábito. El mal hábito no nos gusta. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí o no? ¿Cuántos están convencidos de esto? El que miente. El que miente. ¿Cuándo comenzamos a mentir? Cuando llegamos con un lápiz chulísimo, diferente, a la casa, con un muñequito colgado en la parte de arriba. Y la mamá, hijo, ¿de dónde lo sacaste? Me regaló Susanita. Y no le regaló Susanita, le quitó a Susanita. Pero como no hubo castigo, como no hubo corrección, entonces dijo, mentir es la solución. Y cuando tiene 14, 15 años, mamá, que tengo que irme a la biblioteca. Vale, a la biblioteca. A la biblioteca de mis compañeros, que está en el jardín. Como los resultados son buenos, hago del pecado un hábito por los resultados.
sucede cuando digo o cuando el Señor me habla al corazón y me dice, ese hábito que tú tienes es pecado? O esa manera de conseguir la obediencia de tus hijos es pecado. O esa forma de evitar tener problemas es pecado. ¿Qué hago yo en ese momento? ¿Qué tengo que hacer? Dios me está revelando que el dominio que el pecado tenía sobre mí cuando yo no tenía a Cristo ha hecho en mi vida un hábito. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que luchar consciente y voluntariamente para cortarlo de mi vida. Primero debo estar 100% seguro de que no existe dominio. Es decir, el dominio del pecado ya no está. La palabra dice que ya no está. Entonces, ¿qué sucede? Ya no está. Diga conmigo, ya no está. Ya no está. Más convencidos, ya no está. Ya no está. El dominio del pecado ya no está. El dominio del pecado ya no está. Otra vez. El dominio del pecado ya no está. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El dominio del pecado ya no está. ¿Cómo se controla en un circo a un elefante? Desde pequeñito, cuando es pequeño, se le pone una cadena en la pata, con una distancia según lo que quieras darle de distancia. Y cuando es pequeño, lucha muchísimo, lucha muchísimo por zafarse. O como lo que sucedió, que me pareció muy gracioso, en la casa de Juan, tienen una reja de madera que cierra la cocina y que cierra el salón. Y cuando quieren que el perro, que es así de grande, se quede en la cocina, le ponen en la cocina y ponen la reja. Pero esa reja, con hacer así, se cae. No es nada. A mí me tambulea el perrito, esa reja va lejos. Pero como se la pusieron cuando era pequeña, y cuando se la pusieron cuando ella intentó quitársela de encima, no pudo. Entonces para ella la reja es un obstáculo inmenso. Puede tirarse toda la mañana llorando detrás de... que no intenta tirarla. El dominio del pecado es esa reja, es esa cadena que cuando éramos débiles, que cuando estábamos muertos en nuestro pecado, era esa fuerza que no te dejaba salir, que te limitaba. Pero que muertos a este dominio, que muertos a este entendimiento de este poder, sencillamente ya no está. Y te puedes mover y puedes ser libre. Nosotros somos libres del pecado. Somos libres del dominio del pecado. Ahora nosotros tenemos que trabajar contra estos hábitos del pecado. Debemos aprender a ejercitar nuestra voluntad y nuestra conciencia para no pecar. ¿Entienden lo que les digo? Ejercitar nuestra conciencia y nuestra voluntad para no pecar. Porque ahora somos libres del pecado. Primera verdad, ¿cuál era? Segunda verdad. Tercera verdad. Cuarta verdad. Estamos bajo
la gracia. Estamos bajo la gracia. Romanos 6, 13, 14. Cada vez se levanta más. Romanos 6, 13, 14. Amén. Es que me parece tan gracioso. Es como, no sé, os vais levantando cada vez menos que cuando termine el único me va a quedar de pie solo yo. Vamos a ver. Romanos 6, de 13 y 14. 1, 2, 3. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia. ¿Y saben qué es lo hermoso de estar bajo la gracia? Y el ejemplo que Javier nos dio la semana pasada, que la gracia es la red. ¿Saben qué también es la gracia? La gracia es ese segundo trapecista o el trapecio mismo que está en el aire, que cuando tú te lanzas, te atrapa. ¿Sí? ¿Qué sucedería si el trapecista que está de ese lado acá empieza a lanzarse y el otro trapecista empieza a saludar a la gente? ¿Qué sucede con el que se lanzó? Se cae. Y por más gracia que existe, el susto es el susto. ¿Verdad? La gracia también es ese otro trapecista que está ahí para cogerte en el aire y hacer ver maravillosamente grande y para sacar gritos de admiración de los que estamos viendo moverse tu vida. Porque cuando creemos que te vas a caer, porque cuando creemos que te vas a estrellar, porque cuando creemos que como estás acostumbrada a gritar, hoy también vas a gritar, y estamos ya pendientes del grito, sale un trapecista llamado gracia y te sostiene en el momento preciso y te lleva al lugar adecuado. Todos los que estamos alrededor de tu vida exclamamos de gusto de ver que llegaste al lugar donde antes no habías llegado. Eso es la gracia. La gracia es ese otro trapecista que te sostiene, es ese trapecio en el que te afirmas para llegar a otro sitio. Pero más que eso, mucho más que eso, la gracia es saber, estar consciente, estar 100% seguro de que Cristo mora en ti. Pone vuestra mano en el pecho un momento. Absoluto tranquilidad y paz. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Poneros la mano en el pecho. Poneros la mano en el pecho. A la altura del corazón. No os pongáis aquí porque no sé si estáis alto. Poneros a la altura del corazón. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? Nada, hijo, necesitamos una receta urgente en algún sitio. ¿Qué sentimos? Los latidos del corazón. Los latidos de tu corazón. Si quieres sentirlo más, haz como un segundo, ponlo aquí en la carótida. ¿Cuántos minutos, cuántas horas o cuántos días estás consciente de que tienes corazón? Pues sois especiales, yo no. Yo consciente no estoy de que tengo corazón. Yo funciono. Yo funciono. Y porque
funciono porque tengo corazón. Dios quiere que lleguemos a ser tan convencidos de que Él habita en nosotros que simplemente funcionemos. Funcionemos porque Él está aquí. Así como nuestro corazón nos da vida física, Cristo, nuestro espíritu, nos da vida espiritual. No hay otra razón, no hay otro mover. Él es nuestra vida. Nosotros, escondidos en Él, tenemos vida. Si no, apaga y cierra el chiringuito. No sirve de nada. Escondidos en Él. Cristo en nosotros. Es gracia. Yo os pregunto, ¿quién tiene todo el poder para amar? ¿Quién? Dios. ¿Quién tiene todo el poder para perdonar? Dios. ¿Quién tiene todo el poder para ser bueno? ¿Quién tiene todo el poder para ser justo? ¿Quién tiene todo el poder para servir? ¿Dónde habita Dios? En nosotros. Cristo en nosotros se convierte en nuestra provisión. Cristo en nosotros se convierte en nuestro todo. Él es el que nos ayuda a ejercitarnos en nuestra vida. ¿Rafa Nadal aprendió a jugar tenis solo? No, con su tío. ¿Quién es su entrenador? Su tío. La selección española que ahora va a jugar la Eurocopa, ¿va solita ahí por la vida? ¿Quién es el entrenador? Pep Guardiola. ¿Quién? Del Bosque. Del Bosque, hombre, Guardiola es del Barça. Bueno, era del Barça. Pep Guardiola. ¿Habéis visto que no me pilláis? Escuchadme, Cristo en nosotros es ese entrenador personal que nos enseña a vivir. Es el que puede decirte 10, ¿cómo se llama? Lecciones más, 15 zapitos más, 7 vueltas a la cancha, pero a la quinta no puedo. 7 dicho. El entrenador conoce la capacidad de sus atletas, ¿sí o no? Conoce su resistencia más que ellos mismos, más que ellos mismos. Jesucristo, el Señor, el entrenador de nuestras vidas, conoce nuestras capacidades más de lo que nosotros mismos creemos. Él es el primero en saber que si Él nos pide algo es porque lo vamos a conseguir. Él no duda. Él no dice, bueno, Oscariana, os he metido en este follón de la enfermedad de Ariel. No sé si salga bien. No sé. No. Él sabe que va a salir bien. Y Él conoce que ese es el poder que Él va a usar para hacer de ellos mejores que lo que fueron antes. No es que le toma de desprevenida las cosas al Señor, no es así. No es que cuando alguien dice, Señor, ¿y ahora qué hago? Mi esposo me está engañando, no puedo más con esto. Es, ay, no me digas de con quién. No, Dios no le coge de sorpresa nada. No, Dios te dice, no te preocupes, tú sé fiel, tú mantente, sigue siendo respetuosa, sigue siendo amable, sigue siendo firme en tus convicciones, no grites, no pelees, no armes en la guerra. Déjame hacer las cosas a mí. ¿Creen que lo podemos? Él cree que sí. Él cree que sí. Así que, más nos vale creernos.
Porque Él sí lo cree. Él sí lo cree. No hay nada desprevenido para Dios. Y esto, aunque suene medio herejía, si no hay nada imposible para Dios, ¿habrá algo imposible para mí si Dios habita en mí? Solamente en las leyes físicas. Si me tiro de un quinto piso, obvio que me hago tortilla. Normal. Pero del resto de cosas que tienen que ver con mi espíritu, no hay nada imposible. Gracia es tener la bodega de mi espíritu llena, absolutamente llena, para usarla. Gracia es el poder que Dios me da para perdonar cuando creo que no puedo perdonar. Dios mío, no puedo perdonar, es que esto ha sido muy gordo, es demasiado, ¿no? Nunca pensé que me iban a fallar así. ¿Cómo? Mi padre me hizo esto. No, sí tenía que protegerme. Es verdad. Es cierto. Pero Dios te da un poder más allá de todo lo que está a tu alrededor. Un poder que te ayuda y le quita el dominio al dolor y le quita el dominio a la angustia y le quita el dominio a la tristeza y le quita el dominio a la desesperación para darle paso a la esperanza, para darle paso a la fe, para darle paso al que sabemos que todo lo tiene bajo control y que nos ayuda para sacar de esto algo bueno. Amén. ¿Amén? Gracia es saber que Dios mora en mí. Y si Cristo mora en mí, el Cristo resucitado mora en mí, entonces somos otras personas, somos completamente diferentes. Él es nuestro entrenador, Él toma el control de tu vida, Él te ejercita en tu vida. Para Él ya no es problema perdonar, ya no es problema mentir, para Él ya no es problema el hábito de gritar, para Él ya no es problema ninguna de estas cosas, porque nunca han sido problema para Dios. Y si Él está en nosotros, esta verdad también empieza a ser real para nosotros. Por esa razón nos dice que ya no somos esclavos. Ya no estamos bajo esta situación de esclavitud. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo que era imposible antes de cumplir, ahora es posible cumplirlo por el poder de Dios que habita en mí. Amén. 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 Convéncete. Amén. Hay maneras de ponerte a la defensiva. Cuando dudas de las cosas, a veces las puedes entender intelectualmente, pero ¿sabes cómo una persona que te está enseñando se da cuenta que estás dudando? Por la forma como está tu cuerpo. No es verbal, pero tu cuerpo dice mucho. Cuando mantienes el rostro serio frente a las revelaciones o frente a una verdad y te quedas así como con los ojos que se mueven de un lado a otro, tú estás diciendo sí con la cabeza, estás hablando con tu boca, pero allá adentro hay un cortocircuito.
cortocircuito. Miren, tengo efectos especiales. ¡Buenísimo! Si nos, mira, Javier tiene chistes, yo efectos especiales. Bueno. Otra forma de que te das cuenta de que algo sucede es cuando están así. Actitud de defensa. Esto es muy fuerte, no sé si lo puedo asegurar. Actitud de defensa. Otra, cuando estás leyendo. Vamos a leer Romanos 6 y hay algunos que ya llevan el Romanos 8. Sigan Romanos, les gustó, sigan el capítulo 8 ya. Lo siento. Bueno, cualquier coincidencia, es eso, coincidencia. Qué gracioso. Bueno, me interesa que estéis seguros de estas verdades. Porque si no lográis estar seguros de estas verdades, es como si llevarais, no sé si alguna vez os habéis subido en bicicleta, ¿sí? ¿Has visto la cadena que necesita encajar perfectamente? ¿Qué sucede cuando no das un buen golpe de pedal? ¿Qué sucede cuando la cadena se encaja en otro sitio que no es? Se traban las marchas. Y si vas a buena velocidad, te caes. Una vida cristiana, si no entiende estas verdades, no puede encajar y funcionar perfectamente. Se traba. Y si se traba, se frustra. Y si se frustra, piensa que la vida cristiana es difícil. La vida cristiana no es difícil. No es difícil. El Señor dijo, fácil es. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es difícil, no es pesada. Si tienes estas verdades bien puestas en tu vida, las necesitas poner ahí. Siguiente verdad. Siguiente verdad. ¿Eres esclavo o esclavo? No hay más. ¿Eres esclavo o esclavo? Romanos 6, 18 al 21. Romanos 18. Romanos 6, del 18 al 21. Hombre, estamos en Romanos 6. Romanos 6, del 18 al 21. 1, 2, 3. Ahora como mano por vuestra mala debilidad, y así como para iniquidad presentaseis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de ellos?
de Cristo es esclavos ¿de qué? Del pecado. Del pecado. Nuestra condición antes de Cristo es ser esclavos del pecado. Nuestra condición ahora con Cristo es ser esclavos ¿de qué? De Cristo. De la justicia. ¿Esclavos o esclavos? No hay libres. No hay libres. La libertad es otra forma de esclavitud. La libertad se convierte en libertinaje y es otra forma de esclavitud. No hay nada más desastroso que la anarquía. ¿Saben lo que significa la anarquía? ¿Qué significa anarquía? Sin gobierno, sin ley, sin control. Imagínese usted cómo sería el tráfico de Murcia si no existiesen semáforos. Ahora, quitémosle semáforos y quitémosle las señales de tráfico. Quitemos los carteles que dice dirección prohibida. Quitemos los C del paso. ¿Cómo sería? ¿Sería seguro conducir? ¿Sería seguro caminar? ¿Por qué las normas de tráfico, que son tan sencillas y que ustedes ven a algún policía en cada semáforo para que funcione el semáforo? No. ¿Ven alguna cámara de tráfico en cada calle que compruebe que usted va a la derecha, por donde es la derecha, a la izquierda, por la izquierda, arriba, si es para arriba? ¿Lo ven? No. ¿Por qué? Porque las simples normas y leyes ponen un orden. Y ese orden nos da seguridad. Si se va contra el orden, nos pasa lo que le pasa a Rubén. Rubén entra por la vía, por su lado derecho, por donde tiene que entrar, y alguien dice, es solo una calle. Voy a seguir recto, en dirección prohibida. ¿Te chocas? Pero es porque alguien decidió ir en contra de lo que estaba. Las leyes nos dan seguridad. A veces pensamos que lo mejor sería vivir sin leyes de ningún tipo. Eso nos traería muchísima angustia. Imagínense que no se castigue el homicidio, que no se castigue el robo, que no se castigue la violación, que no se castiguen los fraudes, que no se castigue el maltrato. ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo sería la vida? Desde las culturas más primitivas, desde que el hombre funciona con leyes, funciona con premios y con castigos. Espiritualmente nosotros o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia, pero sueltos por la vida no podemos andar. No existe la condición de sueltos. Palomitas sueltas no hay en el reino de Dios ni en la humanidad. O estás en el reino de las tinieblas y eres esclavo del pecado, o estás en el reino de Dios y eres esclavo de la justicia. El uno es una esclavitud para muerte y el otro es una esclavitud para vida. Pero somos esclavos. ¿Cuál es la verdad? ¿Eres esclavo o esclavo? ¿Eres esclavo O esclavo. o eres esclavo? O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. O eres esclavo para la muerte o eres esclavo para la vida. Pero no existe, escuche, no
existe la condición de andar sueltos. No existe. No, yo no voy a la iglesia, pero no soy mala persona. Pero tampoco soy tan mala, ni tan buena. Lo siento. Simplemente estás más al filo del camino que te lleva a la muerte, pero por ahí mismo vas. No estás en el centro, estás en el filo. Pero de que vas a donde vas, vas. Qué difícil es para alguien entender que su condición dentro del reino de Dios es solamente la de obedecer la justicia de Dios. ¿Te guste o no te guste? Así de simple. Amas al que te cae pesado porque tienes que amarlo y ya está. No es que no me saluda, no es que se cree la mamá de Tarzán, no es que es la última Coca-Cola del desierto. Lo siento, tú tienes que amarlo. Tienes que amarlo. No es tu función como es la otra persona, sino simplemente el hecho de amarlo. ¿Quieres que te dé una receta para que puedas amar por a alguien que te resulta difícil amar? Te aseguro que no falla nunca. Ora proclamando palabras de bendición sobre su vida. Señor, gracias porque esta persona te conoce. Gracias porque te ama. Gracias porque está interesada en ti. Gracias. Y empiezas a dar gracias y gracias y gracias. Y empiezan a esa persona que no tenía nada bueno a salirle cualidades. Y te aseguro que la próxima vez que te la encuentres ya no te cae tan pesado. Pero si tu oración es una queja, no estoy seguro que llegue al techo. Porque el Señor va a decir: ay, querida hija, querido hijo, te amo muchísimo, pero como te amo a ti, le amo a esta persona también. Así como tú eres mi hijo, él o ella es mi hija, y te chinchas porque es tu hermano. ¿O lo amas desde ahora? O no sé qué pueda pasar después. ¿Qué tal que te ponga a compartir la mesa al lado de tu eternidad? Vamos a ver. Sexta verdad. Vivimos ahora en un proceso de crecimiento y perfeccionamiento. Crecimiento y perfeccionamiento. Las cosas en el reino de Dios toman el proceso natural. Toman un proceso natural. En el reino de Dios hay muy pocas cosas que son instantáneas. ¿Crees en Jesucristo? ¿Sí o no? Si este momento te mueres, ¿a dónde vas? ¿A dónde? Al cielo, sin dudarlo, por favor. Por partes al cielo, ¿qué llega primero, la cabeza o el pie? No, vas entero. Vas de una, vas más rápido que en ascensor panorámico. Vas directo. Si tú crees que Jesucristo es el Señor de tu vida y estás viviendo bajo
su control, dominio. Él es el manager, Él es tu entrenador. Si te mueres este instante, nos cae el techo encima, ¿dónde vamos? Jesús. Vamos al cielo y vamos allá, vamos donde todo debe ser espectacular. Con solo el hecho de mirar a nuestro Señor cara a cara, ya, mira, me da igual si tiene calles de oro, mar de cristal, si tiene mansión o no tiene mansión. Solo con llegar a mirarlo, solo con extasiarte contemplándolo, solo mirando sus manos, sus pies, solo viéndole lo que le costó para que yo esté ahí, me es suficiente. Me da igual el resto. Solo eso. Solo eso. Y si se te acerca, como dice que lo hará, y enjugará nuestras lágrimas, yo creo que vuelvo a morir. Vuelvo a morir. Qué maravilloso. Vivimos en un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento. Vivimos un caminar en Él, la realidad en Él. Romanos 6, del 15 al 17. Os he dicho que Romanos a mí me apasiona. 1, 2, 3. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina por la cual fuisteis encargados. Cuando nosotros salimos del agua, cuando el Señor nos introduce en el bautismo y nos mata, nos hace partícipes, nos crucifica con Él en la cruz. Nos crucifica con Él en la cruz. Y nos resucita con Él para una nueva vida, para un nuevo estilo de vida. Sucede algo maravilloso en cada uno de nosotros. Salimos implantados en Cristo, salimos unidos a Cristo, salimos amalgamados a Cristo, salimos fusionados con Cristo. La palabra de Dios dice que somos un solo espíritu con Él. Ahora yo les pregunto, la condición de vida de Cristo, ¿cuál es? ¿Qué característica? ¿Por qué el sacrificio de Cristo en la cruz fue aceptado? ¿Cuál fue su condición de vida? Justicia, santidad. Santidad. Santidad, justicia y amor. ¿Cómo era el hombre al comienzo? ¿Cómo era el hombre al principio? Como Dios creó a Adán. Adán lo hizo con sus atributos y sus cualidades. Lo hizo 100% justo, 100% amor y 100% santo. ¿Lo hizo así? Cuando nosotros resucitamos con Cristo, nuestra condición espiritual es santidad. Y les voy a explicar esto porque me están viendo con una cara de sí, seguro.
100% seguro que eso es así. Entonces, ¿por qué se me hace tan difícil? Si es así, voy a explicar. Cuando Luis nació, imaginémonos que no existía ecografías, imaginémonos que no existía nada de estas cosas. Cuando Luis nació, ¿qué fue lo primero que el médico le dijo a sus padres? Es niño. ¿Qué? Es un niño. Cuando Silvia nació, ¿qué le dijeron a sus padres? Es una niña. Los que estamos aquí, o somos chicas o somos chicos. ¿Sí o no? ¿Sí? Dios mío, me asustó. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Son tantas verdades que haces ahí de lo básico, por favor. Bueno, o somos chicas o somos chicos, no hay otra cosa. No hay otra. No hay término medio, no existe. ¿Sí? No existe. Cuando nace un niño, el papá no le dice, cariño, tú eres varón. Hijo, eres niño. No le dice cuando tiene 1 año, acuérdate que eres niño. Cuando tiene 3 años, eres niño. Con 7 eres niño. No le ponen la par de Pepito, eres niño. Tiene en su ser cualidades de niño. La niña tiene en su ser cualidades de niña. La niña tiene ovarios, el niño tiene testículos. Que cuando nacen no sirven para nada. No funcionan. Están ahí. Están ahí. Pero ¿qué va pasando? ¿Cuál es el proceso natural? El ir creciendo. El ir creciendo. Nosotros, ¿han visto ustedes a los niños pequeños? Las niñas, ¿qué les gusta cuando tienen 3, 4 años? Los tacones. Estoy cuidando a Abigail porque su hermanito está en el hospital con su madre. Y Abby me ve en la puerta y dice, estás espectacular, llevas tacones. Me encantan los tacones. Un niño, cuando ve a un joven fuerte, ¡ay! ¡Choca fuerte! Mira cuántas sillas, Josué, como 4 él solo. Y quieren imitar, ¿sí o no? ¿Escuchas? Los tacones ahí, ve, se torció el tobillo. Y quiere llevar 2 sillas y no puede una. Pero sabe que podrá. Sabe que lo hará. Abigail está 100% convencida de que usará tacones. Segurísima. Mi mano al fuego de que ella usa tacones. Como los niños están convencidísimos que cuando tengan 16, 17 años bajarán 4 sillas de una sola. Ella se lo cree. Están convencidas. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan? Crecer. Necesitan ejercitarlo. Esta condición del Hijo de Dios, la santidad, tiene que ir en perfeccionamiento, tiene que ir en madurez, tiene que ir en crecimiento. No hay que pedirlo, hay que ejercitarlo.
¿Entienden lo que digo? Si entienden lo que digo, les estoy diciendo una de las verdades más grandes del universo. Si alguien sabe, Francia debería estar aquí, bailando. Porque lo que les estoy diciendo es que la capacidad para hacer todas las cosas bien, justas, perfectas, ya está en nosotros. Ni siquiera tenemos que pedirlas, simplemente tenemos que crecer en ellas, ejercitarlas. Ya están. Ya están. Efesios 1:3. Una, dos, tres. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos bendijo con qué? Con toda bendición espiritual. Póngase de pie. Segunda de Pedro 1:3. Concentrarse rápido. 1:3. Segunda de Pedro 1:3. Miren qué sencillo. Efesios 1:3, segunda de Pedro 1:3. 1, 2, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la verdad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las bendiciones, sentarse. Todas las bendiciones nos dice Efesios. Y por si es que no entendamos, Pablo nos vuelve a decir, Pedro nos vuelve a decir, todas las bendiciones de la vida y de la piedad. Todas las bendiciones. Todas las cosas, todas, absolutamente todas, ya nos han sido dadas para poder ejercitar la santidad en nosotros. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene Adrián? 3 años. ¿Qué necesita Adrián para llegar a ser uno de los mejores corredores de España? ¿Qué? Desde ahora empezar a entrenarse. Desde ahora. ¿Qué necesita Rosa para llegar a ser una de las mejores pianistas de España? Tocar ahora y ejercitarse. ¿Qué necesita Cielo para llegar a ser una de las mejores nadadoras olímpicas de España? ¿Qué necesita? Que le enseñen a nadar ahora y a entrenarla. Miren, queridos, nuestros niños, nuestros bebés son un potencial impresionante, 0 kilómetros para todo, para todo. Si no llegan al máximo, es porque nosotros no les hemos desafiado a llegar al máximo. ¿Sí o no? Pero ellos tienen todo el potencial para llegar a ser lo máximo. Todo. Todo. Y eso que tienen sus limitaciones como humanos. No todos pueden llegar a ser Albert Einstein. A lo mejor alguno que otro tiene un don y una capacidad especial intelectual y puede llegar a ser un gran sabio, pero no todos. Pero todos sí pueden llegar a ser grandes profesionales. ¿Sí o no? Amén. Yo creo en mi espíritu que cuando el Señor Jesucristo dijo que cosas mayores que las que Él hizo haríamos nosotros, nos estaba llamando y desafiando a
para desarrollar en nosotros el potencial de la santidad. ¿A cuántos muertos resucitó Cristo? 4, 5, 6 registrados. 3, 4. No sabemos, porque la Biblia dice que al final que mayores cosas y muchas más cosas hizo Jesús que no se podían escribir, porque eran tantas que no terminarían de escribirlas nunca. Por lo menos yo recuerdo 3. La niña, Lázaro y el hijo de la viuda. Por lo menos recuerdo 3. Si el Señor dijo que mayores cosas haríamos nosotros, el mínimo de muertos al resucitar serían 3. Me han puesto unos ojos de susto. Se refiere a cosas más grandes, mayores. Se refiere a una capacidad de vivir como Cristo, en situaciones que tal vez Cristo como hombre no las vivió. Cristo como hombre no experimentó, no experimentó la deslealtad en un matrimonio, porque no se casó. Experimentó la deslealtad con sus amigos, pero no la deslealtad en un matrimonio. Pero cuando Él nos desafía a vivir cosas mayores, nos desafía a que usemos el potencial que Él nos dio para desarrollar cosas más grandes, en situaciones grandes, porque Él sabe que podemos llegarlas. Es crecer en santidad. Es crecer en santidad. Cuando tú estás creciendo, tienes que aprender a soportar tu crecimiento. ¿Alguna vez cuando eran pequeños no lloraron de frustración porque no tenían el tamaño que querían tener, o porque no tenían lo que querían tener? ¿Por qué lloras? Es que soy muy bajita. ¿Cuántos años tienes? 5. Pues te faltan como 13 para crecer. Fíjate cuando llegues a los 18, hija, y llora. Los chicos. Ay, Señor, qué barbaridad. Tengo 13 años, y estos brazos, y estas piernas, y no crezco, y con 13 años, y del mismo porte que mi hermana que tiene 11, no puede ser justo. ¿Nos ha pasado? ¿Nos ha pasado? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la forma en la que estamos creciendo. Espiritualmente nos pasa igual. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos creciendo y nos concentramos más en nuestros fracasos que en nuestros logros. Si has tenido por mal hábito el mentir y el Señor ha revelado esta condición, esta verdad a tu vida, y te estás esforzando por no mentir, no te puedes desilusionar porque hoy has mentido 3 veces cuando tu hábito normal de mentir era entre 15 y 18 veces. Ahora son 3. Que no está bien, obviamente que no está bien, pero de 18 a 3, ¿se ha crecido o no se ha crecido? Sí. ¿Por qué en vez de quejarnos no le agradecemos al Señor por habernos ayudado a llegar a donde hemos llegado? La queja nos estorba ver el obrar de Dios a nuestra vida. Y si me estorba ver el obrar de Dios a nuestra vida, en mi vida, no voy a llegar a donde Él quiere que yo llegue. ¿Me entendéis lo que digo? Debemos estar 100% convencido
de que si estoy implantado en Cristo, si estoy amalgamado con Él, si soy una sola persona con Él, entonces voy a crecer. Y lo que antes para mí era difícil, va a llegar un momento en que, cuando dejé de gritar, no es que no me acuerdo. Yo vengo de una familia donde se gritaba muchísimo, donde solo se funcionaba a gritos, donde todavía muchas veces solo se funciona a gritos. Mi padre me pidió un favor esta semana, de conseguir una medicación a mi tío que tiene cáncer. Sus hermanos, él mismo lo dice. Mira, hija mía, por favor, mándame todo, porque los locos de mis hermanos, porque son así, se exasperan por todos, gritan por todo, pelean por todo, y así somos nosotros. Yo me acuerdo que cuando quería controlar a mis hermanos y mis hermanos no me hacían caso, yo era la primera. Antes hacía unos teatros y ahí se quedan, pues abandono, os dejo, me voy. Y me dicen, ay, no te vayas. Unos teatros, unos dramas. Se hizo un hábito en mi vida. Cuando yo me casé, llevé mi mal hábito a mi casa. Unos dramas, unos teatros. Porque las cosas no eran como yo quería. Y Dios tuvo que tratarme. Y Dios tuvo que enseñarme. Y Dios tuvo que cambiarme. Y me frustraba al principio. Pero después, poco a poco, Dios iba haciendo otras cosas en mí. Perfecto, especial. Para que no os durmáis. O el Señor está tan abusivo que os durmáis que os quita la luz también. Dios quiere que crezcamos. Yo gritaba muchísimo en mi casa. Yo era una persona muy colérica. Yo gritaba por todo y por nada, y de portazo, y ahí se queda todo el mundo. Pero Dios tuvo que hacer algo en mí. Y yo tuve que trabajar en mi conciencia y en mi voluntad para controlar mi forma de ser. Hasta que llegó un momento en que yo empezaba a agradecer a Dios. Señor, yo te doy gracias porque hoy grité tantas veces. No tantas como antes, sino porque hoy grité menos. Y mañana menos. Y pasado menos. Hasta que llegó un momento en que yo no me acordaba que estaba luchando contra los gritos. Ya no gritaba. Y es más, ahora me dicen, alza la voz porque no se te escucha cuando hablas. Pues ahora sí va a estar difícil, porque cuando se pone otro hábito encima de uno que costó mucho sacarlo, pues paren las orejas porque no pienso hablar más alto. No puedo, ya no se puede. No es sencillo, pero es crecer en la conciencia de que tenemos todo, absolutamente todo, para simplemente usarlos en nuestra realidad natural, normal. Queridos, esto es algo que os tiene que quedar claro, y a mí me tiene que quedar claro. El amor, el gozo, la paz, la justicia, ¿qué más? La paciencia, ¿qué más? La benignidad, la bondad, la mansedumbre y la templanza son para ser usadas aquí. ¿Habéis entendido? Los frutos del Espíritu son para ser usados en la tierra mientras vivas. No puedes decirlo, no debes decirlo y no debes crearlo que serás o tendrás los frutos del Espíritu cuando estés en la presencia del Señor y el Señor te dé cuerpo nuevo y el Señor te dé un nombre nuevo y el Señor cambie tus vestiduras por vestiduras blancas, porque no estás viviendo la realidad de Dios. A ver, explícame una cosa. ¿Alguno de vosotros, este momento, alguno de vosotros ¿está puesto un sombrero? ¿Sí o
ponéis un sombrero? Cuando sales al sol. ¿Alguno de vosotros lleva zapatillas para correr? Para correr, no bambos normales de calle, zapatillas para correr. ¿La lleváis? No, ¿por qué? ¿Cómo estáis corriendo? ¿Alguno de vosotros lleváis aletas para nadar? No, porque ninguno de vosotros va a nadar. Es más, las aletas te las pones en el borde de la piscina, porque llegar como un pato no es agradable. Te los pones al borde de la piscina y te lanzas y nadas. ¿Sí o no? ¿Me podéis decir cómo vais a amar en el cielo? Si en el cielo es todo amor. ¿Cómo practicas el amor? A ver, ¿cómo practicamos la misericordia cuando llegamos al cielo y ya no hay injusticias? A ver, ¿cómo practicamos la misericordia? ¿Con quién? ¿Puedes? ¡No! ¿Cuántos tienen gafas aquí, este instante? ¿Cuántos tenéis gafas de sol? ¿Dónde las tenéis? En el bolso. O en algún sitio guardadas. O la esposa las guarda del marido. Pero no las ponéis aquí dentro. Las ponéis cuando salís al sol. ¿Cómo voy a amar cuando esté frente al amor puro y perfecto de Dios? ¿Qué? Eso es para ser usado aquí, en la tierra. El dominio propio es para ser usado aquí en la tierra. O arriba va a tentarte alguien con una tele, va a poner porno. A ver, si lo ves, no lo ves, ¿no? Ahora sí que me tiente. No, hombre, por favor, que ya no hay nada de eso. Eso es para ser usado aquí en la tierra. El dominio propio es para ser usado aquí en la tierra. Allá no te va a provocar el marido para que le grites. No. Aquí hay que usarlo. Aquí hay que usarlo. Aquí. Aquí tienes que usar la sabiduría de Dios, la prudencia de Dios, la paciencia de Dios. Muchas cosas en el cielo no tendrán lugar. Todos los dones del Espíritu, según su palabra, el único que va a permanecer es el amor. Nada más, porque frente a su gloriosa realidad y a la gloriosa transformación que experimentaremos todos los que estamos ahí, ya por ende no va a haber quien nos provoque para ser perfeccionados. Es para usarlo aquí. Imagínate que vas a la guerra y te dan una caja de 100 balas, tu rifle, vas a la guerra, la pasas fatal, pero fatal, detrás de una piedra todo el tiempo, escondido, sin poder salir ni a comer, y te regresan al cuartel. Te dices, ¿cómo te fue? Fatal, mal, qué mal lo pasé. Oye, balas por aquí, balas por acá. Sentía, estaba tan quietito que no me veía nadie. Me hice un refugio con ramas. Hasta me hice pipí encima para que no me vean. Sentía al enemigo cruzar por aquí, cruzar por acá. Y yo quietito. Y le dice el general, o sea, ¿y por qué no usaste las balas? Es que es para que no se me gasten. ¿A qué suena ridículo? Así de ridículo nos va a sonar llegar con todos los dones del Espíritu sin haberlos usado aquí. Queridos, toda bendición celestial para la vida, para la piedad,
nos han sido dadas para usarlas ya, aquí. Aquí. Por esa razón, Pablo tiene la cara de decir que ya no conocemos a nadie según la carne. Es más, si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no más. Segunda de Corintios 5, 16 y 17. Una, dos, tres. Y aunque a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Queridos, esto es una verdad impresionante. Ni aún a Cristo lo conocemos ya en la carne, porque el Cristo humillado, el Cristo que se hizo siervo, ya no está entre nosotros. Ahora hay un Cristo exaltado, glorioso, Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Ahora hay un Cristo donde toda rodilla se dobla. Ahora hay un Cristo al que te tienes que someter y obedecer. Ahora hay un Cristo que es Señor, que Él decide. El Cristo que se humilló para servir, ya cumplió su labor en la tierra. Ya nos enseñó, ya nos salvó con su muerte en la cruz. Y ahora está el Cristo exaltado. Por eso hasta nuestro vocabulario con Él debe cambiar. Yo no puedo exigir a Dios una bendición. Señor, soy tu hijo, tienes que sanarme, tienes que darme un trabajo, tienes que cambiar a mi marido. ¿Qué? Ese era el vocabulario que la gente usaba con Jesús en la tierra. Señor, tenemos hambre, danos de comer. Señor, hay un enfermo, sánalo. Señor, esto, Señor, lo otro. Y Jesús sirvió, nos enseñó el servicio. Pero Cristo glorificado es el Señor, y en nuestras vidas Él es Rey, y Él manda, y Él controla, y Él gobierna, y nosotros nos sometemos a Él. Y frente a esta verdad de Cristo glorificado, frente a esta realidad, nosotros tampoco podemos volvernos a ver como éramos antes. Ni nadie tiene el derecho de volverte a acusar de lo que eras antes.